Hoy empezamos Dale. con Alessandro Angulo hablando de una película muy importante, más que importante, creo que es determinante para entender no solamente la historia de este país, sino la geografía, el entorno, desde lo documental, desde lo cinematográfico, desde lo personal, porque es una serie de circunstancias que hicieron que este trabajo tuviera como un nacimiento casi como el agua, como partiendo de una montaña y se fuera extendiendo por todo el recorrido, y por eso el famoso el sendero de la anaconda. Entonces, esta entrevista con Alessandro es como una especie de sendero donde vamos a contar realmente qué es un sendero y qué es la anaconda. Entonces, empezaríamos a Alessandro preguntándole de dónde surge esa idea tan maravillosa de encontrar ese sendero que nos va a llevar a la anaconda, que hay una definición de los indígenas que es como el nacimiento, como el agua, la que fluye y genera la vida. Sí, así es. Mira, Augusto, nosotros, esto nace de un café, En un básicamente café. en un momento dado, Gonzalo Córdoba me invitó a tomarme un café con Wade Davis y con Martín von Hildebrand, y estaba Héctor Abad Faciolince también ahí. Y Ajá. ellos se pusieron a contar anécdotas de lo que habían vivido en la selva y lo que estaban haciendo. Y a Ya. mí todo eso me pareció ya de entrada una película, ¿no? Y en algún momento Martín se puso a contar el cuento del Sendero de la Anaconda, que es un sendero que va desde los Andes hasta el Atlántico y Correcto. que ocupa pues todo el Amazonas, ¿no? Y que es un sendero, como tú bien decías, un sendero de vida, ¿no? Es un sendero de donde todo nace. Y yo dije, bueno, pues tenemos que hacer una película porque las historias que están contando estos personajes pues son Sí. maravillosas y son una película. Y les propusimos ahí hacer un recorrido con ellos y dijeron que sí, pues entonces nos pusimos, eso fue hace ya varios años, nos pusimos a montar la película, a montar la producción, que tú sabes que es la parte pues más difícil, Más difícil. de filigrana, más de filigrana. Y Eso, así nació el proyecto. podríamos definirlo como un road movie de imaginaciones, tanto la tuya Eh, como la de Davis, la de todo el mundo, la del productor, todos están montados en ese road movie. ¿Se podría es un definir road así? movie sin road, es un river movie. Algo que me impresiona de la película, y que a propósito te felicito por la pericia, más que en última es la que llena todo, es esta necesidad de mostrarle al público realmente ese recorrido que parece casi imposible de lograr desde los Andes hasta el Atlántico. Y ustedes logran tener una serie de estaciones como en un buen road movie, como en Thelma and Louise, todos pequeños pedazos donde uno va parando y va jugando hasta encontrar el final. ¿Ese proceso de guión lo realizaste tú o fue Davis? Sí, mira, el guión lo hice yo, pero tengo que decir que las narraciones son de ellos, obviamente, pues porque en un guión Ah, tú no pones las narraciones, sino que tú pones de alguna manera para dónde va la historia, de alguna manera, y de alguna sí, de manera una pones unos manera. temas. Pero pues Sí, al ser un documental, tú arrancas a filmar y eso toma, digamos que su propio ritmo, y en este caso ok. era el ritmo del río y era el ritmo de las jornadas, porque son jornadas en las que solamente puedes viajar hasta un cierto punto y te tienes que quedar un poco donde te coja la noche y vas descubriendo ese mundo nuevo, y estos personajes maravillosos pues van contando de qué se trata ese viaje. Hay alguien que de pronto para el público sería interesante el papel que ha jugado en la etnografía, en la botánica. Diría que es casi como un Alexander Humboldt, el canadiense colombiano, y el hecho de que él se siente muy colombiano. Y yo creo que eso fue muy importante, y lo digo en un buen sentido. Ustedes superaron la estrategia o el modelo cinematográfico de documental de National Geographic, y fue realmente es un road movie National Geographic. Eso es interesante. Claro. Aparte de las peripecias, me gustaría saber cómo fue ese encuentro entre muchas, no etnias, porque hay muchos indígenas, sino entre muchas culturas cinematográficas, en el sentido que Davis tenía el conocimiento básico, pero no el cinematográfico.
Sí, a ver, pues Wade Davis es un personaje increíble, pues Increíble. porque es una persona sacada de otro mundo, es un explorador en el verdadero sentido de la palabra, en un mundo en el que los exploradores ya no existen, pues porque todo el mundo cree que ya todo está explorado, ¿no? Y Sí. sí, claro. Sí. Entonces, esos exploradores que caminaban pues en la mitad de la selva durante meses y eso, pues eso ya realmente no existe, pero este tipo sigue siendo así. Y es un explorador del mundo que tiene, pues como ustedes saben, tiene una fuerza literaria enorme, pues porque tiene una capacidad de escribir y de escribir fantástica. Y es un tipo además que ha hecho otras películas y que tiene una experiencia fotográfica. Él es Ah, ok. fotógrafo y él, ¿no? Es un personaje muy, muy interesante. Y por otro lado está Martín von Hildebrand, que es todo lo contrario de alguna manera. O sea, es interesantísimo porque es también un antropólogo, pero este tipo, en cambio de explorar todo el mundo, es el tipo más enfocado que yo conozco en la vida, pero es un tipo que se ha dedicado solo a la Amazonia, Ujú. solo, ahí, Ajá, centrado. ajá. Y lleva 50 Ya. años dedicado a eso y gracias a que se ha dedicado a eso, ha sacado unos proyectos adelante impensables, unos proyectos pues, realmente irrealizables para otros. Y Claro. tiene de increíble además que siendo un tipo exitoso, no se ha dejado tentar por el éxito y entonces no se ha dejado poner de ministro, de viceministro, o de embajador, o esas cosas a las que, no, a las que se llega, digamos, cuando una persona está ahí y este tipo sigue metido allá en la selva. Es que lleva Ujú, 50 años metido allá y ujú. gracias a que está metido allá, se ha podido hacer todo lo que se ha hecho. Entonces, digamos que ese es el calibre de los personajes que tenemos y que tuvimos y que fue realmente pues un honor y un placer estar con una gente que conoce tanto la región, pero además tuvimos como personajes a los indígenas, a los distintos Sí. indígenas del recorrido, que son muy amigos, algunos de Wade Davis y otros casi Ujú. todos de Martín. Realmente a Martín lo admiran en toda la región, pues porque realmente han tenido una relación con él de gran amistad en los últimos 50 años. Pues eso es mucho tiempo, ¿no? Es como un Sí. pariente, llamémoslo así. Sí, que eso que estás enunciando me parece determinante porque como tú dices, es un gran explorador, pero no asume ese rol como el inteligente, sino por el contrario, recoge toda esa información de las etnias y tiene un sentido social y humano de esos personajes que siempre le hemos visto como si estuviera en una vitrina de un almacén y él le da una categoría que la película supera eso, es una ilusión que uno dice, estoy viajando con la voz de este personaje. Martín Este me parece personaje. determinante, Total, determinante. Sí, total, hay, un, total. hay una escena que me encanta, que no me canso de repetir y la vi, que es cuando va en el avión, van ustedes en el avión de Satena y desde el aire ven lo que él llama el estadio. Eso es una locura, la capacidad de improvisación que tuvieron y de volver realidad y verdad al mismo tiempo, porque era como una especie de duda de Martín de que existía y no existía, y el gozo que sintió era como un niño de 3 años encontrando el juguete perdido. ¿Cómo sucedió? Porque está registrado magníficamente. Eso es Sí, cámara, verdad. Esa. sí esa historia es increíble porque eso le pasó de verdad al Ajá, hermano de Martín, a Patricio. ya. Patricio iba en un vuelo de Satena hace muchos, muchos años y vio el estadio y no lo podía creer. Y entonces después de un tiempo se devolvió y se metió con un compañero indígena que tenía por la selva buscando el Ajá, estadio. Pero se metió, ya. quiere decir que se metió meses, meses en la mitad de la selva sin nada que comer, sin nada que tomar. Ah, O sea, iban buscando y encontrando y durmiendo donde increíble, podían. increíble. Y de pronto encontraron una cosa que desde el aire no se ve, que es Sí, como la puerta del estadio, que es la puerta sí, de una catedral gigante, y uno se sí, mete por eso, y digamos, lo que se llama el estadio es un tepuy altísimo que tiene un hueco en sí, el centro, y en la mitad hay sí. selva, es increíble.
Oiga, no, maravilloso, sí. Entonces nosotros hicimos el viaje al revés, y obviamente tuvimos que ir con Patricio, y obviamente pues al ir con Patricio pues íbamos con el que conocía la región. Martín no había estado ahí, Martín obviamente conocía el cuento, pero pues fue increíble pues poder ir con ellos por primera vez a ese sitio, pues una maravilla. Oíme, siguiendo con esa magia de ese espacio, ¿era un cráter de un volcán o ustedes hablan ahí de un nacimiento de agua, que eso es como, Sí, como pero es impresionante. sí, mira, es que no, esto realmente no es una roca volcánica, es otro tipo de Ajá. roca mucho, mucho más vieja, ¿no? Digamos de las primeras formaciones que hubo, y es como un tepuy. Entonces, Ah, ok. es una roca que se va deshaciendo y esto se deshizo todo el centro, pero estamos hablando de una montaña Sí. del tamaño de, no sé, de Monserrate, una cosa así, que tiene un hueco en la mitad. Entonces sí Ya, parece un volcán, pero no lo es. Y en la ya, mitad de ese hueco pues tiene una selva y ahí hay agua ya. y eso es un sitio increíble, es un sitio realmente especial. Y de ahí Eso, nacen dos ríos. ujú, Uno de los ríos ujú. es el Apaporis, el que después se convierte en el Ah, ok. Apaporis, en el famoso Pues, claro, Apaporis. ¿Sí? claro. O sea, es el No, nacimiento de la Poporis, en pocas es el palabras. nacimiento del Oye, Apaporis. tú me corriges y de paso a los que nos están escuchando, los tepuyes es como los tepuyes de los venezolanos de la Gran Sabana, Roraima y todas esas cosas. Esas De cosas acuerdo, geológicas son milenarias. de acuerdo, Sí, de oiga, acuerdo. Sí, oiga, de acuerdo. impresionante. En este caso arrancan desde San José del Guaviare, o sea, arrancan Ah, mucho ok, más lejos, ok. ¿sí? Sí, Digamos, es una sí, sí. formación, y de hecho en San José del Guaviare hay pictogramas ahí cerquita, ¿no? Ah, ok, sí. En la Llamosa hay unos pictogramas lindísimos, que son unos pictogramas que Qué bonito. no sé si tengan que ver con los de con los de este Tepuy, pues no sé, Ah, ok. se parecen, pero no sé si tengan que ver, ¿no? Oye, me surge una pregunta en términos de la protección y el respeto que ustedes le tienen a esa figura y a esa selva que es casi como si fuera un ser viviente. El papel de la minería ilegal, que es una cosa devastadora, que ustedes de alguna manera mantienen ese respeto porque no se toque eso, así existen minerales, que seguramente hay de muchas cosas. Sí, ahí parece que hay muchos minerales y que obviamente hay oro, y de alguna manera una minera canadiense trató Ah, de, y eso lo decimos en el documental, en una de las sí, cascadas sagradas ya. querían sacar, ahí en ese sitio, querían No, sacar están locos. oro, increíble, sí. Pero eso, hay una cosa que digamos, que es importante, y es que los indígenas y todas las distintas tribus vienen cuidando la región desde hace cientos de años. O sea, nosotros digamos que llegamos tarde y llegamos a destruir y llegamos a Ajá, dañar lo que estos indígenas habían cuidado durante muchas, muchas, muchas generaciones. Y ya, un poco lo que uno ve ahí es que todavía hay un paraíso, y ese paraíso está intacto, gracias sobre todo a ellos, pues también sí, gracias a Martín y gracias sí, obviamente a todos los que han trabajado ahí, pues las fundaciones, ¿no? Pues, pero sobre todo gracias a ellos, y eso es un paraíso, ese es un paraíso, ese es un sitio realmente que, digamos, lo que nosotros hicimos fue filmar una realidad, en ese sentido es un ya. documental, ¿no? A eso se me ocurre una pregunta un poco traída sacada como del hueco de un conejo, de un sombrero de mago. Ese concepto turístico que a veces tenemos los colombianos, que no respetamos las cosas, sino es como robarle un pedazo a ese terreno para tenerlo de recuerdo. ¿Se podría haber dado o está totalmente virgen el terreno? No ha llegado el turismo ese que invade y que destroza. No, digamos, ahí no ha llegado el turismo a Chiribiquete, a la parte de más Ajá, abajo, pues claro. porque el Ah, Apaporis es muy, muy grande, ¿no? El Apaporis sí, sí, son cientos de kilómetros,
y digamos que después de unirse con otros ríos llega hasta Brasil. Entonces depende de la zona donde uno lo coja, ha pasado de todo. Hay una Ya. gran parte que está protegida por el parque donde está Chiribiquete, y hay otro Sí, parque que es el Yaigojea Paporis, donde también está protegido, y el río, en el río viven distintas comunidades, y las ya. comunidades, como te decía, se han encargado de cuidarlo. Ahora, lo que yo vi ahí, pues no es una zona turística, porque es una zona que queda muy, muy lejos, es muy difícil llegar, ¿no? Y en el caso de Chiribiquete, pues sencillamente no se puede ir, no se puede ir, o sea, uno tiene que tener unos permisos especiales, y a nosotros nos acompañó en la expedición una persona de parques nacionales. Esto es para decir Ok. también como los celos que hay, el cuidado que tienen, y esa persona de parques pues obviamente iba era a cuidar el chiribiquete, no a cuidarnos a nosotros, Nosotros que me ya. parece muy bien, ¿no? Claro, sí. Oíme, en esa medida, en tu criterio, cuál crees que ha sido la trascendencia de la película para que la gente mantenga ese nivel de respeto ecológico y de conocer las tradiciones? Porque creo que la película sirvió como un espejo hacia todas esas cosas mundanas que la pueden acabar. Mira, pues a mí la película me sorprendió en el sentido que me di cuenta, tú sabes que la Amazonía son casi el cincuenta por Sí, ciento de Colombia, y el otro 50% es donde estamos todos, sí, básicamente, ¿no? sí. A mí me sorprendió pues que donde estamos todos no conocemos ese otro 50%, y que la película les Ajá. mostró una El Colombia que 50, existe y que es viable, y que es viable porque claro, existe, funciona, y es el futuro ya, de Colombia y es el futuro del mundo, claro, ¿no? no, Y claro, entonces en sí, ese sí, sí. sentido creo que funcionó muy bien, ¿no? Tuvo una gran acogida en salas, se volvió el documental colombiano más visto en la historia, y tuvo una gran acogida en televisión, y también se volvió pues el documental ese sí más visto en todo sentido, y en Amazon, y perdón, en Netflix le ha ido muy, muy Ajá. bien, muy, muy bien. Entonces, digamos que la gente yo creo que sintió que esa es una Colombia que no conoce y de la cual es muy fácil sentirse orgulloso, porque es que Eso, sí, realmente correcto. es un Ajá, paraíso, ¿sí? ya, Y es muy fácil sentirse orgulloso no solo de la naturaleza, que es espectacular, diversa, en fin, todo lo que ya sabemos y nos podemos imaginar, sino que también es fácil sentirse orgulloso de unos pueblos indígenas que, digamos, son colombianos, pues porque están en Colombia, pero más que colombianos, claro. ellos son habitantes del mundo, unos habitantes del Ujú, mundo que cuidan un pedazo del mundo que es de todos, no, que le sirve a todo al sí. mundo entero, pues, ¿no? Claro, además hace referencia a algo muy cultural y muy disciplinado que realmente no necesita ser colombiano para cuidar eso, hacen parte de su entorno y en la Claro, medida en que eso exista, van a seguir ellos también vivos, tanto ellos como nosotros. como Esa parte creo nosotros, que sí. claro, es vital. Claro, claro. Oíme, una pregunta práctica. ¿Cuánto tiempo de rodaje tuvieron ustedes para realizar? Mira, nosotros ese rodaje lo hicimos en un mes, ¿no? Un Ujú. poquito más de un mes. Tuvimos que partir el rodaje porque, eh, porque yo iba a tener un bebé. Mi esposa estaba en Ah, ok. Bogotá al final, y era una cosa muy estresante porque pues uno está en la selva incomunicado, y entonces yo no sabía realmente Sí, qué estaba pasando, y llegó un momento que ya como se acercaba la fecha de nacimiento, pues yo tomé la decisión de partir el rodaje y que volviéramos después, porque ya ya. no podía más, pues ya realmente estaba pues preocupado, y pensaba que era mejor poder rodar en calma que rodar pensando que tenía un hijo naciendo en Bogotá, ¿no? Pero bueno, eso fue Ajá. más o menos ese mes y medio. Y antes de eso, estuvimos 20 días haciendo preproducción mucho antes, varios meses antes, estuvimos haciendo preproducción, y estuvimos haciendo, digamos, una cosa que hay que hacer, y es Sí, hablando con las comunidades y pidiéndoles permiso, porque permiso, finalmente esa claro. es la casa Sí, de ellos, y sí, hay que explicarles uno qué va a hacer, y si a ellos les interesa que uno
esté ahí, que uno muestre, había que explicarle a cada comunidad lo que íbamos a hacer y había que tener, digamos, el permiso de cada comunidad y también entender qué podíamos contar a través de ellos, porque es que nuestra visión como occidentales es otro paseo, pues es otra manera de ver las cosas. Y de alguna manera yo quería que se contara, Ajá, sí, de sí, alguna sí. manera, pues yo no soy un buen traductor de eso y obviamente no soy Sí, quien, ¿cierto? Pero de alguna manera lingüista. que se contara ese punto de vista de Claro, ellos. claro, claro, Mm. claro. Una pregunta que seguramente alguien maliciosamente haría: ¿hasta dónde ustedes tuvieron o intervinieron en como desequilibrar, si cabe la palabra, como la parte cultural de los indígenas? Obviamente tenían dos grandes antropólogos, dos grandes etnógrafos que daban como una especie de pacificación, si cabe el término. Sí, a ver, digamos, lo que aprendimos muy rápido en ese viaje de preproducción fue precisamente cómo no intervenir y cómo no portarse mal, llamémoslo así, ¿no? Ajá, sí, Y sí. eso lo aprendimos de la mano de Martín y de Wade, pues sobre todo en ese viaje de preproducción de Martín y del hermano de Patricio, y digamos que nos enseñaron eh, nuestra clase de educación cívica, ¿no? Sí, En el sentido correcto. que realmente, ¿sí? Ahora, nosotros cuando fuimos tratamos obviamente de no imponer nada que tuviera que ver con nosotros y un poco seguir todo lo de ellos en todo sentido, no solamente en las cuentos que se iban a contar, sino también nosotros dormíamos con ellos, comíamos con ellos, la comida de ellos, en fin, nos Ajá, movíamos con ellos, al ritmo de ellos, si ellos decían que era mejor no estar, no estábamos, o no viajar, no viajábamos, o no filmar, no filmaba, obvio, ¿no? Pero ya. un poco también lo de la comida, tratamos de no llevar comida nuestra porque nuestra comida es Ah, totalmente distinta, ¿ves? muy interesante eso, muy interesante, muy interesante. Y eso fue un mes sin comer, pues comiendo todo lo de allá y tomando Sí, lo de allá y no, sí. pues, y no, nada nuestro, pues, no, nada, ¿no? Sí, eso fue así. Ahí, ahí hay algo interesante en la película, es que pocas veces los que hacen esos trabajos documentales le dan como participación a que la gente opine y de alguna manera haga parte de ese paisaje, y ustedes lo lograron. Y creo que la gente se sintió muy agradecida por esa participación, por esa figura de ustedes ahí y de ellos al mismo tiempo. Sí, la relación con las comunidades fue muy, muy buena. Ellos sintieron que nosotros estábamos tratando de contar la De historia de contar la ellos historia de ellos, ajá. a través de estos dos traductores que eran Martín y Wade, que para mí son grandes traductores, ¿no? En el caso de Wade es un excelente traductor de la colombianidad, Ya, ujú. porque él conoce muy bien Colombia, ha venido muchas veces, es colombiano, pues Ya no. porque Ujú. le regalaron la nacionalidad como un Ya. honor, como un, no, como un, sí, En el y gobierno de quiere, Santos, creo, ¿no? en Fue el en el gobierno de gobierno de Santos, Santos, en el gobierno de sí, Santos, sí. y, y quiere y quiere a Colombia como nadie. O sea, realmente tiene esa maravilla de ver un país a través de los ojos de la admiración y del amor. Y eso es increíble, pues es increíble porque nosotros los colombianos, al contrario, tenemos una manera de vernos un poco despectiva muchas veces, Ya, ¿no? sí, sí, Esa sí, cosa sí. de, ¿no? Y yo lo que trato en los documentales es que nos veamos diferente, digamos, Es, no lo pongo de una manera ingenua, ¿no? Ni sí, tonta, correcto. no creo en eso, pero sí creo que nosotros tenemos que vernos distinto, pues que aquí hay otras cosas, ¿no? Y Sí, no estoy negando lo malo, pero no, pues no, hay, no. ¿no? Hay que saber interpretar tanto lo bueno como lo malo, creo. Y eso es el papel Claro, del documental, creo. claro, es así. Oye, oíme, en ese sentido, haciendo como una especie de análisis completo, en tu criterio, ¿qué crees que le faltó al Sendero de la Anaconda por filmar? O sea, la película es perfecta, pero si hubiera algún problema que faltó, ¿existiría? Pues hombre, a mí lo que pasa con un documental de eso es que a mí me hubiera gustado quedarme 6 meses allá porque había muchas cosas más que filmar, Ajá, ¿no? ajá, Ya, ajá. imagínate que nosotros durante un mes filmamos todos los días y Uh,
ponte tú, yo no sé cuántas horas filmamos Sí, al final, pero suponte tú que hayamos filmado solamente 1 hora diaria, son 30 horas y el documental sí, dura 1 hora y media. hora y, Entonces, una hora y pues media. estamos hablando que hay 28 horas por ahí sueltas de las cuales hemos sacado unos clips para internet, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me hubiera Ah, gustado filmar muchísimas más cosas en distintos momentos del año, a distintas horas y distintas historias historias, de, ajá, de otros indígenas también. Es que, pues tú vas ahí, tú sabes cómo son las películas, tú terminas contando sí, un punto de vista de lo que sí, encuentras dentro de un tiempo determinado y hay cosas que te toca sacar claro, y sí, punto. sí, ¿Ves? sí, 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 Ahí, sí, sí, es sí, sí, así. sí. Sí, estábamos hablando de realmente qué faltaría para ser casi inmortal. Bueno, de hecho es una película inmortal, pero es tan perfecta que algo quisiera hacer uno. Y entonces me hablabas de la colombianidad y esos elementos que los hemos perdido realmente. No sabemos ser colombianos sino cuando jugamos fútbol, pero no cuando vemos el Ah, país. sí, no puede ser que la colombianidad buena sea solo la selección. Tiene que haber otra, Sí, tiene que haber, ¿cierto? sí, claro. Sí, sí, sí. Y los dichos como una colombianada, pues no pueden tener siempre un significado negativo. Si yo te digo hagamos una Sí, colombianada, tú ya entiendes que vamos a hacer algo un poquito negativo, ¿no? sí, O mucho. sí. Entonces, digamos que yo creo que hay un camino que a mí me gustaría seguir explorando en otros documentales y me gustaría seguir explorando sobre todo también la posibilidad de poder entender cómo piensan o cómo piensan otras Ajá, sociedades. ya es. Siento, Sí, sí, sí. siento que como occidentales, pues nosotros no respetamos las otras sociedades porque Ya es. sencillamente, como somos dueños de la ciencia, pues pensamos que, esa es, que ese es nuestro punto de vista, es el único válido. Entonces sí creo que vale la pena mostrar que hay otros pensamientos. Ajá. Pero esos pensamientos, ya que lo estás diciendo, creo que lo obligatorio sería como hablar de esas series que parecen casi como olvidadas y que no se les ha dado importancia. Y creo que con el Sendero de la Anaconda se encontró una cultura indígena totalmente olvidada, pero viva, y eso creo que es lo más importante, su participación en la película y el aporte que ustedes hacen, sobre todo cuando citas de que ellos realmente son los guardianes. Y eso creo que es muy importante y a mi modo de ver la película logró que la gente tenga conciencia de que esos indígenas que los han de alguna manera macartizado en el sentido de que como son indígenas, no tienen cultura, son los guardianes que permiten que eso exista y eso creo que es muy importante. De acuerdo, tal cual. Estamos de acuerdo. Es gracias a ellos, pues, y obviamente a ayudadores como Martín y como Wade, que Sí. eso se ha podido mantener. Se ha mantenido vivo y se ha mantenido nuestro, pues es nuestro, es Sí. del mundo, digo, pues. Eso me causa una curiosidad. ¿Cómo hemos dejado pasar a dos personas tan interesantes, tan determinantes, tan funcionales, tan personas como son Martín y Güey? O sea, yo no sé en qué momento perdimos esa brújula del aporte de estos personajes. Venimos a conocerlo por su libro del río, pero es algo que se volvió como una cultura para intelectuales, pero no para la gente. ¿A Sí, qué se sí, puede es atribuir increíble, eso? pero bueno, pues yo creo que muestra también un poco la lejanía de alguna manera de los medios a otras Sí, realidades nuestras, ¿no? Por eso es tan bueno, digamos, sí, que Caracol, que es un medio nacional que cubre todo el país, haya tomado esta idea del documental. Pues porque finalmente eso es lo que se necesita. Lo que se necesita es que los medios hablen de lo que somos, ¿no? Y sí, lo que sí, somos sí, sí, no es solo la guerra o por los traquetos, en fin, pues lo que sí, sabemos, sí, pues sí, Colombia es sí, más, sí. pues es que suena un poco como, ay, ya se ha dicho tantas veces y sí, Sí. quedarte, pero es cierto, es que fíjate que no hablamos de otra cosa, ¿no? Sí. Eso me lleva a preguntarte, ¿a qué atribuyes que el documental se haya convertido casi más que el cine de ficción como en una forma de saber que tenemos cinematografía?
tú que tienes esa capacidad de ser productor, ser guionista, ser director, ser documentalista, uno se da cuenta que el documental en este momento tiene una relevancia que no tenía antes. O sea, siempre se veía como una cosa de Eso es cierto, propaganda. eso es cierto. Eso es cierto. Sí, bueno, yo lo que creo que ha pasado es que gracias a la diversificación de los medios a esa explosión pues, de contenidos, realmente se están viendo muchas más cosas distintas que antes. Y entonces un poco nos hemos salido de los estereotipos de el largometraje, de ficción, Sí, visto en sí, sí, teatros, ¿sí? Y esto se ha vuelto una cosa donde la gente dice, oiga, no, pero es que a mí también me gusta ver documentales, ¿sí? Y a claro, mí sí, también me sí. gusta ver otros formatos, cortometrajes. Pues, O sea, se están viendo pues, cortometrajes más que nunca. Y finalmente lo que estamos viviendo ahora, fíjate, por primera vez en nuestra historia, Augusto, sí, yo lo que creo es que estamos viviendo que las series, por decirlo así, la televisión, si es que se puede llamar así, está superando al cine en ciertas narrativas o está planteando unas narrativas tan serias como las películas de ficción mismas. Y eso está sí, pasando con los documentales también, ¿no? claro, claro. Antes, sin duda, la gloria era el largometraje. Hoy en día, el Correcto. largometraje sigue Sí. siendo la gloria, pero está a nivel de ciertas series de televisión y de ciertos documentales. En ese sentido, no sé si estás de acuerdo, pero creo que el documental se ha convertido en una forma de educación audiovisual que no tiene el largometraje, que no tiene la ficción. Y creo que la gente está aprendiendo a entender la imagen. Y ya sobre esa imagen creo que es un buen aporte para los cineastas, para los productores, para los críticos, para el público en general. Sí, es probable, ¿no? Yo no sé, digamos, yo lo que creo, es probable lo que tú dices, sí, yo lo que creo es que la gente también descubrió que la vida real también era un cuentico para contarse Ah, y que aunque eso interesante, existía, interesante. ¿no? Y aunque eso existía, ¿sí? Que Sí, finalmente sí, lo que sí. hemos sido es contadores de cuenticos desde la época pues de los griegos o seguramente desde antes, no Sí, sí, sabemos si en las sí, cavernas, de sí, pronto en las cavernas también contábamos cuenticos, ¿no? Y sí, por sí, eso sí. los pictogramas, Los, ¿no? di- ¿No? los Eh, dibujos del bisonte y todas las cosas. claro, los dibujos de Chiribiquete. Uno no sabe Sí, si, claro, claro. si eso hacía Chiribiquete es, parte, cómo era la historia detrás de esos dibujos, ¿no? claro. No, y Chiribiquete es De pronto eran unos como, dibujos para contarle a un niño. sí, pero Chiribiquete creo que le faltan siglos todavía para descubrir muchas cosas que eso sería maravilloso. Y creo que el Sendero de la Anaconda permitió que ese pequeño mundo mágico permanezca ahí sin que nadie lo viole en el buen sentido de la palabra, que ese es un miedo que a muchos les da que eso se convierta en Todos una tenemos, cosa que lo acabe. todos tenemos ese miedo, claro. Pero eso no va a pasar. Yo creo que no va a pasar porque está muy cuidado por todos. ¿Ves? Ya. Creo que, y Oíme, creo que al sí, contrario, creo que al mostrarlo en una película, la gente siente un respeto enorme y dice, esto hay que cuidarlo. O sea, creo que al final, si la película deja un espíritu bueno, pues lo que la gente hace al ver eso es querer cuidarlo, es querer que eso ya. siga. ¿No? Va a haber más gente cuidándolo, creo. Espero. Sí, en ese sentido, tú como realizador, como productor, ¿has pensado en que la serie del Sendero de la Anaconda podría tener otros anexos siguiendo ese tipo de educación visual, esa historia, todo ese recuerdo, ese descubrimiento? Sobre todo con el equipo que tienes, que es único, no vas a encontrar otro equipo igual, como son Davis Claro, y Martín. claro, pues a mí sí me gustaría seguir contando historias con ellos. A mí me gustaría seguir haciendo esos viajes. Eso es lo que más me gustaría. Realmente es difícil, pero es lo que más me gustaría. En este momento estoy haciendo un documental de otro tipo, pero que es un poco la historia de Martín, porque creo Ah, que, como uy, tú decías antes, ma- es alguien que uno maravilloso. no ha,
que uno no ha contado, y entonces un poco claro. hay que contar la historia de estos personajes. Es una cosa más pequeña, que tiene que ver más como el inicio de todo ese trabajo de él con los indígenas y con los parques, ¿no? Que eso fue en la época del presidente Barco, pero después de eso, digamos que a mí sí me gustaría retomar una producción más grande y poder volver a viajar con ellos. O sea, si yo lograra hacer eso, digamos que ese es un Sí, trabajo que podría hacer por muchos años, viajar siempre con sí, ellos. Eso sería sí, sí, una sí, sí. maravilla, ¿no? Sí, Sí, voy a decir algo que se me acaba de ocurrir, pero que es de lo más absurdo y me perdonas tú y los que nos están oyendo. Sería como una cámara viajera la que hacía Mora, César Mora, pero científica, con adelantos de enseñanza de una persona que va como contando la vida. Eso creo que sería muy interesante, porque claro, claro, la televisión de alguna manera redujo mucho la capacidad de conocimiento a lo inmediato. Y aquí creo que el claro, sendero lo inmortalizó. claro, sin duda, sería eso, sería algo Y así, ese, pues y ese, sería una y ese maravilla. trabajo de Martín creo que puede ser espectacular porque es un personaje que hay que recuperar para la historia y para el mundo también. De acuerdo, sin duda, sin duda. Es uno de los personajes más importantes de los últimos 50 años, yo creo. Y es un personaje que el mundo entero se va a acordar de él porque precisamente el sendero de la Anaconda que hablábamos al principio, que es ese Sí. corredor que va de los Andes al Atlántico, pues eso ocupa muchos países. Eso ya no es buscar, digamos, que se vuelva parque o reserva unos territorios. Eso se trata es de unir muchísimos de estos parques y de estas reservas y al final crear un grandísimo, yo no diría que pulmón, pero sí corazón del mundo Ujú. entero. Porque además, pues con lo que se sabe, pues es que el Amazonas es importante no para los 7 países que están ahí pegados, sino para el mundo entero. Eh, Sí, sí, el Amazonas siempre ha sido como una especie de testigo de la humanidad y todo el mundo lo despreciaba y ahora la han encontrado como un valor, pero que uno no sabe hacia dónde los va a dirigir. Oye, Claro, una pregunta ya para terminar, Alexander. Si no hubiera sido documentalista, ¿qué te hubiera gustado ser? hombre, a mí me hubiera gustado ser director de todas maneras, de documentales De lo que o fuera. de Imagen por ficción. imagen. Sí. O sea, digamos que ese sentido de estar en el set, sea un set de Sí. documental o sea un set de ficción, pues de películas, de televisión, ese sentido de estar ahí contando historias, en ese sitio es donde yo me siento más cómodo, es donde yo me Ya. siento mejor, estando ahí contando historias. Yo ahí no tengo grandes dudas, ni tengo grandes problemas, ni me como el coco, ni nada. Y allá afuera, Ajá, en cambio, me ajá. salgo de eso y la vida es un camello. ¿No? La vida deja de ser un sendero de la anaconda, Exacto. se convierte en una anaconda sin sendero. Sin sendero, exacto. Muy bien. Está bueno eso. Está bueno eso, Augusto. Bueno, bueno. Oíme, ya para terminar, porque creo que el tiempo está ya sobre el borde. ¿Cómo definirías el sendero de la anaconda en una palabra, en dos palabras? Sobre Un todo por la paraíso. experiencia que viviste, un paraíso total. Un Si el paraíso paraíso. no existe, allá está, en pocas Ese es el palabras. paraíso. Ese Ese es es el el paraíso. paraíso. O sea, yo no tengo duda. Mira, ese es un sitio donde los que viven allá tienen, primero que todo, la tierra asegurada, cosa que Ajá, nadie tiene en ajá, Colombia, ni tú ni yo, porque mañana, claro. si alguien quiere hacer una carretera encima de tu casa, pues te quitan la casa y hacen la Sí, carretera. sí, No, claro, claro, aquí claro, claro. este terreno está asegurado, pero además Ya, tienen el aire más puro del mundo y el agua más sí. pura del mundo. Entonces, Ajá. uno, pues esa es la definición de un paraíso, es un sitio donde uno puede Sí, estar bien, sí, sí, sí. uno puede, ¿no? Sin Eva o con Adán, ¿cuál de los dos? No, ahí hay que irse con Adán y hay que irse con Eva y hay que irse, sí, claro. No, no, claro. Esperar que no llegue a Caín, ¿no? Ese es el Sí, único problema claro. y que Allá no dañe llega, todo. allá no llega Caín. No, Está la anaconda que nos protege. claro, claro, allá no llega. Bueno, bueno.
Oíme, muchas gracias de poder compartir contigo toda esta imaginación, todo este viaje, toda esta exploración y todo ese sueño que gracias a la película creo que lo necesitábamos. Es como una especie de remanso en todo este conflicto en este país. Es ver otra imagen, otra ansiedad y otra esperanza, sobre todo para tanto tú como yo que tenemos hijos, lo que les va a tocar y ojalá lo sepan aprovechar. Muchas gracias. Gracias a ti, Augusto, de verdad un placer volverme a acordar de todo ese recorrido contigo y un placer verte de nuevo después de tantos años, de Gracias. verdad una Bueno, maravilla. Te mando un fuerte bueno. abrazo. Ok, y gracias por, lo digo a nombre mío y de mis hijos y de mis amigos y de todos los que nos están oyendo, de que gracias a ese descubrimiento, entre comillas, porque ya existía y no sabíamos, la vida es otra a partir de, se puede hablar de un antes y perfectamente de un después sin equivocarnos. Muchas gracias y espero que Gracias. todo salga como tú quieres. Muy Espero amable. que puedan ver el sendero todos pronto, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, que al ver el sendero tengan también su propio sendero, que creo que es lo más importante que nos deja exacto, la vida, tener su propio de sendero acuerdo, en el lugar que quieran y como quieran. de Bueno, acuerdo. Tienes toda la muchas razón. gracias, oye. Bueno, un Bueno, abrazo a Augusto, a todos. ti. Bueno, Muchas gracias. Que gracias, muy estés amable bien. por todo. Hasta luego. Chao, Chao, gracias, chao. chao.